Bien, nuevamente por acá el profe Ian, profe Matemática, y hoy vamos a explicar un ejercicio sobre cómo usar el criterio de la primera derivada para determinar en qué intervalos las funciones pueden ser crecientes o decrecientes. El ejercicio dice así: determina los intervalos abiertos sobre los cuales la función f de x igual a x a la 3 menos 3 medios de x a la 2 es creciente o decreciente. Pues aquí ya tenemos un adelanto de lo que vamos a encontrar cuando estemos desarrollando el ejercicio. Esta es la gráfica de la función que tenemos aquí, y si se dan cuenta, pues fíjense que esta función es creciente en una primera parte, luego decrece en una segunda y por último termina creciendo. Es decir, hay tres intervalos donde sufre cambios en ese sentido de crecer o decrecer. Entonces lo que vamos a hacer es determinar precisamente cómo se calculan esos intervalos y cómo se utiliza ese criterio de la primera derivada. Bueno, entonces empecemos. Lo primero es recordar que dice el criterio de la primera derivada. Este criterio dice que si tenemos una función f que es continua en un intervalo cerrado a, b, y además de eso es derivable en el abierto, entonces deben ocurrir tres casos. Primero, si la derivada de la función es mayor que 0 para todo x en ese intervalo, entonces decimos que la función f es creciente en el intervalo cerrado a, b. Ahora, si la derivada de la función evaluada pues para todo x es menor que 0 para toda x en el intervalo abierto a, b, entonces f es decreciente en el intervalo cerrado a, b. Y en el caso de que la derivada pues nos dé igual a 0 para toda x en un intervalo abierto, quiere decir que la función f es constante. Obviamente, si la función es constante, ¿qué pasa con la derivada de una función constante? Es 0. Eso implica que la función, si tiene derivada 0, es porque necesariamente tiene que ser constante. Ojo, pero debe cumplirse para todo x del intervalo. Bueno, ahora sí podemos empezar el ejercicio. Entonces, lo primero que hay que hacer, obviamente, criterio de la primera derivada, nos está diciendo, hey, te toca derivar. Entonces vamos a derivar la función que tenemos aquí. Entonces, f' de x es igual a ¿quién? X a la 3 es la derivada de una potencia. Entonces, ese 3 baja, ¿cierto? Y multiplica a x elevado a la 3 menos 1. Se resta 1 al exponente. Menos. Entonces, este 3 medio es constante. Entonces, ese 3 medio lo volvemos a escribir. Ahora, ¿cuál es la derivada de x a la 2? Así como derivamos x a la 3, entonces nos quedaría acá 2 que multiplica ¿quién? A x elevado a la 2 menos 1. ¿Listo? Ya derivamos. Ahora lo que nos resta es simplificar algunas expresiones para que sea mucho más atractiva la derivada de la función. Entonces, f' de x es igual a ¿quién? 3, obviamente. X elevado a la ¿qué? 3 menos 1, 2. Muy bien. 3, x elevado a la 2. Menos, y miren lo que pasa aquí, este 3 lo escribimos, y qué pasa con el 2 que está multiplicando a la x a la 2, se simplifica con el 2 que tenemos acá, ya que 2 entre 2 es 1. Entonces nos quedaría que 3 multiplica ¿quién? A x elevado a la 2 menos 1, pero a la 2 menos 1 recuerde que es colocar a la x con exponente 1, pero no se le coloca porque ya se sobreentiende que lo tiene. ¿Listo? Cuando ya tenemos la derivada de la función, entonces vamos a determinar cuáles son los puntos críticos. Si se dan cuenta, los puntos críticos son puntos donde la función tiene unos comportamientos muy particulares, y es lo que vamos a analizar ahora. Bien, entonces en un video ya les expliqué cómo encontrar los puntos críticos de una función. Sería bueno que lo miren si de pronto no recuerdan cómo se hace. Entonces, lo primero que hay que hacer es igualar la derivada de la función a 0, y eso es igual a ¿quién? A la misma expresión que encontramos, 3x a la 2 menos 3x. Y nos queda una ecuación cuadrática, que en este caso, si se dan cuenta, hay un factor común, o sea que podemos resolver esta ecuación factorizando. 0 es igual a ¿quién? Factor común, en la parte de los coeficientes es el mismo 3, que quedaría 3. Y en la parte literal vemos que tengo x a la 2 y acá tengo x. O sea, x sería el factor común de la parte literal. Entonces en paréntesis, ¿qué colocamos? Lo que sobrevivió, así le digo yo. Entonces si sacamos 3x del primer término, entonces lo único que quedaría sería x, para que cuando multiplique
a 3x por x nos pueda dar 3x a la 2. Bien, el signo se mantiene igual. Y bueno, si sacamos 3x completico acá afuera, la única o el único número posible o expresión posible que debe ir aquí tiene que ser el 1, ya que 3x por 1 daría 3x. ¿Listo? Hasta este punto ya tenemos, como quien dice, una idea de los puntos críticos. ¿Por qué? Porque para que esta multiplicación que está aquí sea 0, obviamente el 3 no puede ser 0 porque el 3 es un número distinto de 0. Pero la x, que no sabemos su valor, ella podría ser 0. Y el otro caso es que x menos 1 pueda ser 0. Y esto es posible si x toma el valor de 1. Entonces, podemos decir lo siguiente, que x tiene que ser 0 o que x tiene que ser igual a 1. ¿Listo? Ya tenemos allí los puntos críticos de la función. O sea, los puntos en los que la derivada se hace 0. ¿Listo? Si hasta este punto te ha gustado pues el video, te agradezco que le des like, comparta para que de esta forma pueda seguir llegando mi contenido a otras personas que lo necesiten. Aprovechamos también y mandamos un saludo para Moisés Eguis. Moisés, muchas gracias por todo el apoyo. Espero que te encuentres excelente. ¿Listo? Comenten también el video para que de esta forma los pueda saludar en uno próximo. Bueno, seguimos acá. Entonces, ya teniendo los puntos críticos, estos puntos son claves para determinar los siguientes intervalos. Por ejemplo, desde menos infinito hasta 0, es decir, hasta donde tenemos el primer punto crítico. Luego definimos otro intervalo que será desde donde va a empezar donde tenemos un punto crítico y va a llegar hasta donde está el otro punto crítico. Y luego tenemos entonces el último punto crítico, bueno, el mismo punto crítico de acá, y este va a morir, o el intervalo va a morir hasta más infinito. Profe, ¿por qué quedaron 3 intervalos? Porque recordemos que si nosotros ubicamos estos puntos en la recta numérica, pues precisamente van a quedar estos mismos intervalos. Y analizamos los abiertos porque es donde nos están pidiendo que analicemos los cambios de signo. ¿Listo? Bueno, de hecho el ejercicio lo dice también, intervalos abiertos. Ahora, con estos intervalos, ¿qué nos toca hacer para saber si la función es creciente o decreciente en cada uno de ellos? Bueno, lo primero, el primer intervalo es de menos infinito a 0. Es decir, aquí encontramos todos los x que están entre menos infinito y 0. ¿Qué debemos hacer? Una prueba de valor. ¿Cómo hacemos esta prueba? Tomamos un punto del intervalo y lo evaluamos ¿dónde? En la derivada de la función. Entonces, vamos a tomar aquí x igual a menos 1. Obviamente menos 1 está entre menos infinito y 0. Si lo reemplazamos acá, nos quedaría que si lo elevamos al cuadrado, sigue dando 1. O sea, esto es 3 positivo. Y cuando coloca aquí el menos 1, por el menos de acá, se vuelve positivo. O sea que f de menos 1 va a dar el valor de 6. Y 6 es un número positivo. Por eso colocan aquí mayor que 0. Es decir, que lo más probable es que cuando yo tome cualquier punto de este intervalo, va a ocurrir que la derivada siempre va a ser mayor que 0. Es decir, la función es creciente en este primer intervalo. Luego hacemos lo mismo en el segundo, o sea, de 0 a 1. Entonces aquí vamos a mirar todos los puntos que están entre 0 y 1. Aquí tomamos un medio. Si reemplazamos un medio en la derivada de la función, evaluamos y hacemos la cuenta, nos va a dar menos 3 cuartos. Y menos 3 cuartos es menor que 0. Por lo tanto, la derivada de la función en este intervalo va a dar números negativos, o sea, números menores que 0. Es decir, ella es decreciente en ese intervalo. Profe, ¿por qué tomamos un solo punto? Porque recuerda que los puntos críticos nos indican los cambios que tiene la función. Entonces, lo que nos está indicando es que desde menos infinito a 0 se comporta de la misma forma. De 0 a 1 de la misma y de 1 a infinito con los puntos de allí de la misma forma. Pero no quiere decir que los 3 intervalos tengan el mismo comportamiento. ¿Ok? Aclaro eso. ¿Qué quiero decir? Que si aquí es creciente, puede que acá sea decreciente. Y si acá es decreciente, puede que acá sea pues lo contrario. Y el último intervalo que tenemos es de 1 a infinito. Entonces tomamos el punto, por ejemplo, x igual 2, lo reemplazamos y encontramos que nos dio 6. Y 6 es un número positivo, es decir, mayor que 0. La función entonces va a ser decreciente en ese intervalo. Ojo, evaluamos en la derivada.
no en la función. Pero esta conclusión de la derivada nos permite llegar a deducir que la función es creciente o decreciente. Gráficamente esto sería, tenemos la tabla, ¿cierto? Al inicio yo les había colocado el dibujo. Entonces fíjense que si trazamos líneas por donde pasan los puntos críticos, ¿cierto? Este es el punto crítico, x igual a 0. Y acá tendríamos el punto crítico cuando x toma el valor de 1. El intervalo, ¿sí?, de la recta numérica desde menos infinito a infinito queda dividido en tres partes. Desde menos infinito hasta donde está la línea roja, es decir, hasta 0. Desde 0 hasta 1 y de 1 hasta infinito. Y si esta es la gráfica de la función, tiene sentido entonces que desde menos infinito a 0, ella está creciendo, está creciendo, está creciendo, y justo cuando llega al punto crítico, entonces tiene un cambio, empieza a decrecer. Por eso es que los puntos críticos son muy importantes, porque ellos permiten analizar qué pasa con la función en ello. O sea, la función allí sufre cambios. ¿Cambios de qué tipo? Bueno, si iba creciente, decrece. Listo. Y fíjense que da decreciendo, y cuando llegamos al otro punto crítico, vuelve a crecer. O sea que este es otro punto donde ella experimenta un cambio. Listo. Entonces creo que con esto tenemos claridad de que los puntos críticos son importantes para deducir precisamente estos comportamientos de la función, si es creciente, decreciente o no. Y además de eso, en un video también explicamos que estos mismos puntos críticos son útiles para determinar extremos absolutos o relativos en un intervalo. Bien, si este video ha sido de mucha ayuda para ti, recuerda darle like, suscribirte y puedes dejarme en los comentarios qué tema o qué ejercicio te gustaría que explique en un próximo video. Chao, chao.